discípulos de Cristo que al reino de los cielos le dieron su lealtad. Siervos que ante él se postran. Bien, mis hermanos, tenga la bondad de sentarse y quiero invitarles a abrir la palabra del Señor en el libro de Apocalipsis, capítulo 2. Apocalipsis capítulo 2, leo la palabra del Señor en favor de la iglesia, a la gloria del Padre y del Hijo y a la gloria del Espíritu Santo. Amén. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso: el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Amén. El título de nuestra enseñanza en esta mañana: el mensaje del Señor a su iglesia, Éfeso. El mensaje del Señor a su iglesia, Éfeso. Parto diciendo, amados hermanos, que la iglesia del Señor es una sola. No son varias iglesias, no son muchas iglesias, es una sola iglesia. La enseñanza desde el capítulo 2 de Apocalipsis hasta el capítulo 3 es la enseñanza desde 7 focos diferentes, 7 miradas que se dan de la iglesia. Lo que el Señor va a hacer en este momento es hacer una radiografía de esta iglesia local. Como la iglesia del Señor es una sola, se compone de un sinnúmero de iglesias locales. Para el caso nuestro, de nuestra misión, Iglesia Evangélica, Discípulos de Cristo de Colombia, tenemos iglesias en norte de Santander, tenemos iglesias en el Tolima, en la regional Boyacá, tenemos iglesias aquí en la sede en Bogotá, en la ciudad de Bogotá, en Bucaramanga. Son varias iglesias locales, pero una es la iglesia del Señor. Hoy nos corresponde el mensaje del Señor a su iglesia que está en Éfeso. Y es que la ciudad de Éfeso era una ciudad importante desde el punto de vista cultural, social, económico para aquellos días. Era una ciudad apetecida, era una metrópoli para la época. Quedaba en la costa del mar Egeo, un puerto marítimo importante. El evangelio llega allí cerca del año 52 al 54 probablemente. Eso usted lo encuentra en Hechos capítulo 19. Pero al mismo tiempo que era una ciudad apetecida, una ciudad cultural, una ciudad que tenía un desarrollo económico importante,
al mismo tiempo era una ciudad religiosa. Era una ciudad que practicaba la magia, una ciudad inmoral. Allí estaba el templo de la diosa Diana o Artemisa, donde se practicaba la prostitución sagrada, como se le llamaba. Esta ciudad había un artífice llamado Demetrio que hacía templecillos, réplicas de la diosa Diana. Pero ante la predicación del evangelio, el impacto del evangelio en esta ciudad, entonces muchos vienen a la fe y se convierten al Señor. Así que esta iglesia surge en medio de un lugar pagano. Esta iglesia surge en medio de la inmoralidad. Y es que solo el evangelio, solo el poder de nuestro Señor Jesucristo puede levantar, puede hacer, llamar los pecadores y ahora hacer que ellos alumbren para la gloria de Él, para la gloria del Señor. Recordemos que la iglesia del Señor es una sola y que el mensaje de hoy del Señor a su iglesia es a la iglesia de Éfeso. Un mensaje que tiene que ver muchísimo con nosotros en esta mañana. Pido que usted esté muy atento. Pido que usted hoy salga y piense, reflexione sobre el valor que tiene la iglesia, lo importante que son unos a otros, lo importante que son ustedes, hermanos, lo importante que es usted, lo valioso que es usted, porque por usted el Señor Jesucristo derramó su vida a un costo muy alto, a precio muy grande, mis amados hermanos. Quiero presentar en 3 encabezados el mensaje del Señor a la iglesia de Éfeso. El primer aspecto que vamos a mirar es: Cristo se presenta a su iglesia. Cristo se presenta a su iglesia. Y esto nos da a entender que pareciera que Cristo no es conocido en la iglesia. ¡Qué paradoja! ¡Qué paradoja! Pareciera que Cristo como que no se conoce en la iglesia. Cristo se presenta a la iglesia. Versículo 1. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros, dice esto. Cristo se está presentando aquí a esta iglesia local y en esta mañana se presenta a nosotros. A Juan entonces se le indica que hay que escribir. Recordemos que Juan está en Patmos. Está allí escribiendo lo que el Señor le está indicando. Ahora nos encontramos con un pequeño aspecto. Escribe al ángel. Esta palabra ángel es la palabra griega ángelo, que significa mensajero. Algunos la llegan a traducir como pastor, pero no es propiamente, porque parece ser que el pastor de las iglesias del Asia Menor era el mismo Juan. Y Juan tenía como ciertos líderes encargados de estas iglesias locales. Encontramos dentro de este saludo a un destinatario, un ángel, pero recordemos que esto está en lenguaje simbólico. Y la iglesia local que preside entonces recibe el mensaje. Son los receptores del mensaje. La palabra ángel entonces nos puede de manera clara referir al líder, al encargado, al que estaba ocupado, al que tenía que hacer la tarea de presidir la iglesia, de dirigir la iglesia. Es el Señor a este personaje a quien se dirige. No sabemos quién es. El caso es que el Señor le dice: escribe al ángel, escribe a quien está presidiendo la iglesia de Éfeso, escribe a quien está dirigiendo allí mi iglesia. Y el Señor se presenta de esta manera: el que tiene las 7 estrellas en su diestra. En las cartas de aquella época, el autor de la carta o quien iba a enviar el mensaje se presentaba al inicio.
No es como ahora que terminamos de enviar un mensaje, un texto en WhatsApp o un mail y al final decimos cordialmente. No, acá quien remite el mensaje, quien remite la carta, se presenta. ¿Y para qué se presenta de esta manera? ¿O por qué se presenta de esta manera? ¿Por qué el Señor se presenta así? El que tiene las 7 estrellas en su diestra. Ya sabemos que el 7 nos habla de la plenitud, nos habla de totalidad, nos habla de lo que está completo. Y sabemos que la estrella representa a la persona que está presidiendo. Amados hermanos, cuando leemos estas líneas y nos dice esta frase, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, y el versículo 20 nos ha dicho que las estrellas son los líderes. Estamos diciendo que el liderazgo, el pastorado en forma aplicativa de una iglesia está en la diestra del Señor. Los varones, como bien lo señalaba mi hermano, estamos llamados a presidir la casa. Los varones estamos llamados a pastorear nuestros hogares. Estamos llamados a pastorear nuestros hijos. Estamos llamados a pastorear nuestra esposa. Es una forma de aplicar el texto. Cada líder en un área de la iglesia está en las manos del Señor. Está en la diestra del Señor. Pero también esta expresión nos muestra el tierno y amoroso cuidado pastoral de Cristo por su iglesia. Así como el Señor se nos mostró como el testigo fiel, el soberano de los reyes de la tierra, el que nos amó y nos lavó de nuestros pecados, como el principio y fin, como el alfa y la omega, como el primero, como el postrero. Ahora se nos muestra como un tierno, amoroso y compasivo pastor. Y esto nos da a entender el enfoque que quiere tratar en Éfeso. La estrella que está en la mano derecha nos habla de la bendición. Estar en la diestra o a la mano derecha de Cristo significa gozar de los favores de Cristo. Significa gozar de la bendición del Señor. La derecha en la Biblia nos refiere una y otra vez la bendición excelsa del Padre para con su pueblo. En Mateo 25 dice que a los suyos los pondrá a su derecha y les dirá: venid benditos de mi Padre. La derecha en la Biblia significa estar en la bendición del Padre. Y los que están a su derecha se les conoce como los benditos de Jehová, los benditos del Señor. El que tiene las 7 estrellas en su diestra. Quien tiene a los pastores, a los líderes, a los que presiden la iglesia, están en la mano derecha del Señor. Quien ha sido llamado a ser pastor, amado hermano, va a ser sostenido por el Señor. Él lo sostendrá con firmeza. Él sostiene con firmeza a todos sus ministros. Todos aquellos quienes hablan en su nombre, Él los va a sostener porque están en la diestra del Señor. Él los sostendrá. El pastor siempre será sustentado por la diestra de Cristo. Y la idea aquí es que el Señor le sostiene con fuerza, con firmeza, como si estuviera asido de la mano de Él. En Juan capítulo 10, el mismo Señor Jesucristo dice: mis ovejas oyen mi voz, ellas me conocen y me siguen. Nadie las arrebatará de mi mano, porque todos finalmente estamos en la diestra del Señor.
El ministerio pastoral no es fácil, y menos en tiempo de persecución. Se requiere una y otra vez de la fuerza y el sustento del Señor. Se requiere que para pastorear el ministro o quien preside esté en la diestra de Él. Sin estar a la diestra, en la diestra de Cristo, a un pastor, a un ministro, le sería imposible hacer la tarea de pastoreo. Cristo siempre le va a sustentar. Eso trae consuelo a nuestras almas. Cristo siempre va a acompañar. Cristo siempre va a guardar. Es por eso que de esta manera el Señor se presenta así. El que tiene las 7 estrellas en su diestra. Amado hermano, tú también estás, toda su iglesia estará siempre en la mano derecha del Señor. No habrá un lugar más seguro para ti que la iglesia, que la diestra del Señor. La iglesia siempre gozará una y otra vez del favor de Cristo. Siempre una y otra vez gozará de su protección. Amado hermano, tú siempre gozarás de su consuelo en esos momentos difíciles, en esos momentos donde hay lágrimas, en esos momentos donde hay tristeza, en esos momentos donde hay dificultad, donde nadie se ocupa de nosotros, hay alguien que te sustenta en su bendita y gloriosa mano. Es nuestro Señor Jesucristo. La mano del Señor es el lugar más seguro, donde ninguna arma forjada tendrá afectación alguna para nosotros. Ninguna arma maligna nos podrá alcanzar, porque siempre estaremos guardados y sustentados en la diestra del Señor. No solo el Señor se presenta como el que tiene las 7 estrellas en su diestra, sino también se presenta como el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. No solo los pastores y la iglesia están en su diestra, sino que Cristo está en medio de ella. El Señor hace presencia en medio de su pueblo. El candelero en la forma más práctica es una lámpara y su misión es alumbrar. Pero esto solo sucede porque Cristo es quien está presente en medio de su iglesia. La iglesia alumbra porque esa llama con la cual alumbra proviene de Cristo mismo. Él anda. Y eso nos muestra algo muy interesante, que Cristo no es pasivo, sino es activo con su iglesia. Si usted mira el versículo, dice el que anda, es decir, se está paseando en medio de su iglesia, en medio de su pueblo. Y eso nos habla otra vez de la labor pastoral. Y nos está llevando a una cúspide en esta mañana. En la labor pastoral, el pastor está metido entre sus ovejas. O sea, la labor pastoral no es quedarse en un solo punto, sino que va y se dirige a otro, va a otro lugar. Un pastor no se queda solo en una casa, tiene que hacer visita en todos, de manera práctica. En la antigüedad, con los pastores de Israel, en el caso de David, que era pastor, él se mantenía de un extremo al otro, estaba fijándose de qué cordero nació allí, qué oveja dio cría en esta parte del rebaño. Y eso nos dice mucho a nosotros, con lo que el Señor nos va a mencionar en el segundo aspecto. Así que el hecho de que Cristo está en medio de los 7 candeleros nos habla de que Él está y hace presencia en toda su iglesia. Así como hoy está aquí con nosotros, también está en otras iglesias locales. Está en otros lugares porque está allí. Recuerden que Cristo es Dios y solo Dios puede hacer presencia en cada iglesia local. Nuestra vida como cristianos
ha sido llevada y será llevada porque Cristo nos sostiene. Hemos dicho en mensajes anteriores que el hecho de que Él esté en medio de su iglesia nos indica que Él es quien no ha permitido que nuestra llama se acabe, que nuestra llama se extinga, que nuestra llama se apoque. Y hemos dicho anteriormente que la naturaleza de nuestro corazón nos lleva a apartarnos, la naturaleza de nuestro corazón nos lleva a retroceder, la naturaleza de nuestro corazón nos da el desazón de ya no orar más, de no leer la Biblia, pero es Dios otra vez por medio de su gracia y su misericordia que nos constriñe, nos empuja y nos va llevando. Así se presenta el Señor. Escribe al pastor, escribe al líder de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los candeleros, dice esto. ¿Qué es lo que le dice? Y esto nos lleva a nuestro segundo encabezado, el mensaje de Cristo a su iglesia. El mensaje de Cristo a su iglesia, que es un mensaje para ti en esta mañana también. Porque tú haces parte de toda la plenitud de la iglesia. Veamos el versículo 2 hasta el versículo 5. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Veamos el mensaje de Cristo a su iglesia. ¿Qué contienen los versículos 2 al versículo 5 que hemos leído? Lo primero que el Señor menciona y que conoce plenamente de esta iglesia local es que son una iglesia de obras. Yo conozco tus obras. El Señor conoce las obras de esta congregación. Esto nos muestra que no eran creyentes estáticos o quietos o inactivos, sino eran creyentes dinámicos. Y en esta dinámica se desprendía la vida espiritual que ellos llevaban. Eso los movía a un arduo trabajo, calificativo que describe cansancio, fatiga, estar extenuado, sufrimiento e intensa dificultad. El Señor les dice: yo conozco tus obras. Sé de su trabajo, sé de su abnegación, sé de lo que ustedes hacen, sé de lo que ustedes se dedican, sé cómo la iglesia comenzó. Sé de tus obras, conozco tus obras, sé de tu trabajo, sé cuán fatigado has estado, sé cuán extenuado has estado, sé lo que haces, sé a dónde has ido. También conozco que no soportas a los malos. Es decir, que la iglesia de Éfeso era una iglesia que no soportaba lo indigno. Era una iglesia donde lo impuro o lo pestilente, que significa el texto aquí, no se toleraba. Era una iglesia donde cualquiera que estaba caminando medio chuecamente era llamado al arrepentimiento. Era una iglesia donde cualquiera que estaba practicando la maldad era llamado a cuentas y a relación. El texto enfáticamente dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo, también conozco tu paciencia, tu aguante, conozco esa fuerza con que tú soportas.
pero también conozco que no soportas a los malos. Conozco que no soportas lo indigno. O sea, lo indigno no tiene cabida en su asamblea, en su reunión. Lo pestilente, lo nocivo para la iglesia no haya cabida allí en ustedes, Efesios. En otras palabras, esta era una iglesia que aborrecía a todo aquel que no se portaba conforme a los parámetros del Señor. Luego el Señor dice, yo conozco que has probado a los falsos apóstoles. Esta palabra apóstoles significa enviado o emisario. A las congregaciones del Asia Menor, nos lo muestra la segunda y tercera carta de Juan, llegaban maestros itinerantes, que llegaban enviados para dar ciertos mensajes. Pero esta iglesia tenía la capacidad de discernir la enseñanza. Y usted puede mirar que las características de esta congregación son muy altas. Tienen un estándar muy elevado en su tarea práctica eclesial. ¿Por qué? Porque es una iglesia que trabaja, dinámica. No son cristianos de banca. No son cristianos que se sientan a escuchar sermones cada domingo y a no hacer nada más. Son cristianos que no soportan la maldad. Saben entender que quien no anda correctamente en la iglesia no se puede tener ahí. Pero también es una iglesia capaz de discernir la mentira, sabe discernir el error. Es lo que les dice el Señor. Ustedes han probado a los que se dicen ser apóstoles, a los enviados, y los han hallado mentirosos. Es una iglesia que conoce la verdad, una iglesia que sabe de la verdad, distingue muy fácil el error, sabe cuando un predicador está predicando en verdad, sabe cuando un predicador está hablando de parte de Dios, sabe cuando un predicador está hablando delante de Dios y de parte de Dios. Lo sabían muy bien. Y el Señor destaca esto de esta iglesia. Pregunto, ¿tenemos esa capacidad nosotros? De tener un oído tan afinado para distinguir un renglón de algo que está leudado, lleno de mentira y cargado de error. Tenemos ese error, esa facilidad, esa facultad. Si ustedes miran, esta es una iglesia muy interesante. Yo conozco que has probado a los falsos y los han hallado mentirosos. Es decir, una iglesia ejercitada en el discernimiento. Y esto se conseguía por el estudio de la palabra del Señor. En el capítulo 19 de Hechos se nos dice que el apóstol Pablo estuvo algo más de 3 años allí en la iglesia de Éfeso. Y uno pudiera decir, pero esta iglesia con estas credenciales, una iglesia dinámica, una iglesia activa, cristianos que no son de banca o de butaca, cristianos entrenados en la palabra de Dios, cristianos bien rankeados en las olimpiadas bíblicas, cristianos que prueban y catan la enseñanza y dicen, este predicador predicó falsamente. Uno pudiera decir, esta iglesia está bien, esta iglesia aplica, va bien. Pero no es así. No es así. El Señor dice en el versículo 4, pero tengo esto contra ti. Pero tengo contra ti. Muy chévere, muy dinámicos, muy activos, muy probadores de la enseñanza. No soportan los malos. Pero tengo algo contra ti. ¿Y qué es ese algo? Han dejado su primer amor. Han dejado su primer amor. La palabra amor aquí es la palabra
griega ágape, que habla exclusivamente del amor de Dios. Porque hay otras palabras que se usan para amor, como fileo. Pero no es ese amor del que está hablando aquí, está hablando explícitamente del amor de Dios, del amor de Cristo. Hay algo que no está bien en esta iglesia. El pero en este punto es como el punto negro en una sábana blanca, muy resplandeciente, muy lúcida, pero tienen un lunar que el Señor hoy va a señalar. Hay muchas cosas que destacar. Hay muchas cosas por las cuales el Señor les muestra que está bien, que aprueban. Pero aquí hay una expresión que pudiera decirse: pero tengo contra ti que has abandonado mi amor. Han abandonado mi amor. La Biblia dice que nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Y que nada ni nadie nos podrá separar del amor de Cristo. ¿Qué es lo que el Señor entonces les está refiriendo? ¿Qué es lo que el Señor les está señalando cuando les dice: pero tengo contra ti? Tengo contra ti esto, que han dejado, han abandonado ese primer amor. El Señor está haciendo un fuerte llamado a la iglesia. Está haciendo un fuerte llamado a algo medular, al núcleo de la iglesia. La iglesia es de Dios, por eso los candeleros son de oro. Y a pesar de que los creyentes, con tantas características equívocas, con una cantidad de defectos, pero son creyentes. Y el Señor dice: has dejado tu primer amor, lo has dejado de lado, lo has tomado en poco. Pero ¿qué es en esencia? ¿En qué cayeron? ¿A dónde llegaron tan bajo? Porque esta iglesia que trabaja es dinámica, discierne el mensaje, discierne la doctrina. Porque el Señor hoy los confronta y nos confronta a nosotros al indicarnos: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Amados hermanos, toda actividad que se haga en la iglesia, llámese como se llame, hágase lo que se haga, debe estar en el vínculo del amor. Todo lo que hagamos, llámese la oración, llámese la predicación, llámese discipulado, llámese la canasta de amor, llámese la reunión, de lo que se llame, eso debe estar en el vínculo del amor. La naturaleza de Dios es el amor. Y el libro de Apocalipsis tiene el propósito, al igual que toda la Biblia, de revelarnos la naturaleza y el carácter de Dios. Y lo que en esencia esta iglesia necesita es que practiquen y que vivan en el amor de Dios. Primera carta a los Corintios nos ayuda muchísimo. El apóstol Pablo escribe allí el tratado más importante acerca del amor en la práctica. Y allí se nos dice: el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no siente envidia, el amor no es jactancioso o soberbio, no se envanece. El amor no hace nada indebido. El amor no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y amados hermanos, como ayer decíamos en medio de los pastores, amarlos a ustedes es muy difícil.
y que ustedes me amen a mí es muy difícil. Cada hermano que está a tu lado en esta mañana es un hermano imposible, complicado. Creo más o menos conocerlos a ustedes, pero amados hermanos, amarlos a ustedes no es tan fácil. Ustedes no son fáciles, porque tienen muchas concepciones, creen muchas cosas. A veces ustedes se van de la iglesia y no sabemos usted dónde está, cómo lo busco, dónde lo encontramos. A veces no venimos con regularidad a la iglesia. Y hermanos, para decirles en esta mañana, después de que terminamos el culto, el hermano tal no vino, ¿por qué no vendría? ¿Por qué? Pero aún, ¿qué pide Dios del pastor? Que los ame con el amor de Cristo. Porque si fuera en el amor carnal o el amor natural, amados hermanos, esto no se podría. Si usted mira al que está a su lado, es muy difícil de amar. El filósofo español Miguel de Unamuno dice: amar a la humanidad es muy fácil, muy facilito, porque en la práctica no se tiene que lidiar. El problema es amar a individuos concretos. El problema es amar a quien vive conmigo. El problema es amar a quien está conmigo. Ese es un verdadero problema. Pero en eso reside el amor de Dios. El amor de Dios es selectivo y es sobre individuos concretos, individuos infieles, individuos llenos de tantas cosas, cargados de tantas situaciones. Pero en eso descansa el amor de Dios. Una iglesia carente de amor, del amor de Cristo, es una iglesia que vive en la peor de las tragedias. El amor de Cristo es el núcleo verdadero para que la iglesia avance. Porque si haces muchas cosas y no tienes amor, no sirve. Es como el címbalo que retiñe. Un pastor español dijo que una iglesia sin amor es una iglesia que es fastidiosa a los ojos de Dios, a pesar de que es la iglesia de Dios. Cuando el Señor dice aquí, pero tengo contra ti, está haciendo una señalación fuerte. Está poniendo el Señor el dedo en la llaga. Hermanos, ¿tú amas a tu hermano? Si lo amamos de manera natural, no, pero yo qué voy a amar a este. No, esta persona tan complicada, pues en eso consiste el amor de Dios, en amar al que no es fácil de amarlo. Aún el amor de Dios nos aboca a amar a nuestros enemigos. Aún el amor de Dios nos aboca a amar a ese que probablemente no me causa mayor cosa. Esto es más serio de lo que pensamos. Pensemos, por ejemplo, en nuestra comunión, aplicando esto. La comunión entre ustedes, hermanos, entre ustedes, nosotros. ¿Cómo es nuestra comunión? ¿Cómo es nuestra relación de hermanos? ¿Cómo es? Carente. Porque termina el domingo, y lo decíamos en una ocasión, de aquí para allá, después de las 12 del día que ya todos nos vamos, de usted no volvemos a saber nada hasta el otro domingo, o hasta dentro de 15, o hasta dentro de 20 días, o hasta dentro de un mes, si es que vuelve dentro de un mes. ¿Cómo es nuestra relación de hermanos? Carente de amor, carente. Y este es un lunar serio que el Señor señala. El mensaje del Señor a la iglesia Américas, el Señor dice esto: ustedes son carentes de amor. El pastor es carente de amor, porque el mensaje es ¿para quién? Para el pastor también. Es una oveja común y corriente.
Pensemos en nuestra comunión. ¿Te preocupas por los hermanos? ¿Realmente te afanas por ellos? ¿Estás dispuesto a salir de la comodidad de tu casa e ir hasta Suba Fontanar, donde vive nuestro hermano Wilfredo? Es lejos, hermanos. Tenemos también unos hermanos en Diana, Turbay. Tenemos hermanos en Kennedy. Hermanos en Suba. Y usted diría, y pastor, súmele a esto el tráfico de Bogotá. Carentes de amor. El hermano no vive conforme al evangelio. ¿Qué hacemos? Ese hermano no vale la pena. Seguramente, como hace 8 días, al saber que muchos no iban a la convivencia, entonces son faltos de palabra. Es que en la iglesia muchos son faltos de palabra. Dicen una cosa, mañana piensan otra, dentro de 15 días otra. Pero Dios nos llama a mirarnos con amor. Algo tengo contra ustedes, y es que han dejado mi primer amor. La pregunta es, el Dios que lo ve todo, ¿cómo nos ve? ¿Cómo ve a este individuo, a este sujeto? ¿Cómo lo ve? Si conectaran mi mente a ese video BIM y eso saliera proyectado aquí, hermanos, ustedes se escandalizarían. Decía, uy, no puede ser el pastor. Todo lo que hace, todo lo que dice, todo lo que piensa. Uy, no, ¿cómo así? El Señor sabe que soy pecador. Pero Él me amó y se dio a sí mismo por mí. Ahora piensa en tu relación de creyente, hermano, con tu esposa. Hermano, ¿es una relación que es llena del amor de Dios o es llena de la discordia del corazón soberbio y pecaminoso que yo tengo? ¿Cómo es la relación tuya con tus padres? ¿Cómo es la relación con ese esposo? Es un romanticismo que brilla al interior de ese hogar. Papito, mamita, besitos por aquí, besitos por allá. ¿Cuánto te amo? Y el Señor nos dice, yo conozco que has dejado tu primer amor. ¿Cómo amas a tus hijos? ¿Cómo los amas? ¿Con qué amor los amas? ¿Con el amor alcahuete? Sabiendo que están haciendo cosas indebidas y usted los sigue alcahueteando. ¿Qué clase de amor es ese? Estos por lo menos ante la falsedad y la maldad se ponían en la brecha, se ponían ahí. Pero el Señor hoy nos dice a nosotros, ¿cómo está tu amor con tu esposa? Con tus hijos, el amor de los hijos hacia los padres, la reverencia, la honra. ¿Cómo se aman ustedes? ¿Con qué amor? ¿Con contraprestación? ¿Verdad que tenemos que arrepentirnos en esta mañana? ¿Verdad que tenemos que venir hoy delante del Señor y decirle, Señor, perdóname y ayúdame? La comunión de los creyentes, carentes de todo amor, es címbalo que retiñe. Esto es molesto a Dios. 40 años atrás, nuestro amado apóstol Pablo le dijo estas palabras, Efesios 6:24. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Pregunta, ¿el amor por tu esposo te altera? ¿El amor por tu esposa te altera? ¿Tus hijos cuando no hacen caso te alteras? Son preguntas para responder en esta mañana. ¿Cuál es mi situación personal delante de Dios? ¿Cómo estamos delante de Dios?
¿Cómo nos tenemos que mirar a partir de este mensaje? ¿Con mirada de qué? De amor. Amados hermanos, ruego al Señor que de aquí para adelante me permita a usted mirarle con amor, con los ojos de amor de Cristo, más y más, con el amor pastoral que Dios ha puesto en mi vida por la iglesia. En las conversaciones que tenemos con algunos hermanos me dicen, no sabemos cómo amaneció hoy. Puede ser que esté contento, bravo, angustiado. Pero a pesar de eso, ¿cómo es nuestra mirada? De amor. Esa mirada debe ser con el amor divino, con el amor que Cristo derramó en nuestro corazón. Porque una verdad eterna del Evangelio, una verdad innegable, una verdad que hoy tiene que quedar muy arraigada en nuestra mente, en nuestro corazón, es que lo que dice el Señor, en esto conocerán en que son mis discípulos, en que se aman los unos a los otros como yo los he amado. ¿Y cómo nos amó Cristo? Hasta lo sumo, hasta el cansancio, hasta el límite. Es un amor que fue al límite, ya no había más. Cristo lo dio todo por amor. ¿Has dejado tu primer amor? Aquí el tema central es que si ellos amaban a Cristo, debían amar la iglesia. Entonces, ¿qué fue lo que pasó por el camino? Volvamos, hagamos una retrospección en nuestros días. Si traían arroz, traían alimento para la canasta de amor, lo dejaban ahí. Dejemos esto aquí. ¿Qué hubo, hermano? ¿Cómo estás? Pero un saludo sin amor. O sea, mecánico, monótono. O sea, aprendieron a ser mecánicos. Hay una palabra que usa la filosofía y las profesiones humanistas, aprendieron a ser pragmáticos. ¿Han escuchado esa palabra? Suena como interesante, ¿no? Esto no es más que ser mecánico y ya. Tocó hacerlo así. Haga de cuenta los hermanos que sirven acá, entonces arman todo mecánicamente, pero sin el debido o sin el correspondiente amor. El Señor les dice en el versículo 5, recuerda por tanto de dónde has caído, o sea, llegaron bajo. Recuerda lo que ustedes eran al comienzo. Tenemos que volver a Hechos 19, cómo la iglesia arrancó. Tenemos que volver a recordar la gloriosa carta a los Efesios, a quien un predicador como Martin Lloyd-Jones le dedica unos 7 años de predicación por el contenido que tiene la carta. En esa carta a los Efesios, el misterio de Dios es Cristo y el misterio de Cristo es su amada iglesia. En esa carta el amor se repite muchas veces. Amado hermano, ruego que el Señor, por medio de su Espíritu, te haga entender que la iglesia es una comunidad de amor, un amor abnegado, un amor sincero, un amor que no busca contraprestación, un amor que no busca pago alguno, todo lo contrario, que lo da todo sin esperar nada a cambio. Espero, hermano, que esto quede muy grabado en tu corazón. ¿Cómo poder entonces ver el amor aquí? Y quiero que Dios hable a tu corazón en este momento. Como este es un contexto de persecución, un contexto de adversidad por el nombre de Cristo, vamos a suponer que el imperio entonces llegaba y tomaba el cabeza de familia, es decir, el padre, y le decía: ¿usted cree en Cristo?
Sí, yo creo en Cristo. Lo mataban. Lo pasaban por la espada. Era una viuda que quedaba. Eran unos huérfanos que quedaban. ¿Qué tenía que hacer la iglesia en el vínculo del amor? ¿Qué tenían que hacer con esa viuda, con esos huérfanos? ¿Qué tenía que hacer la iglesia? Encargarse de esa viuda y encargarse de esos huérfanos. ¿Los tenemos en la iglesia? Sí. ¿Y qué hemos hecho? Debemos pedirle perdón al Señor por nuestro corazón tan pecaminoso. Pensemos en otra escena. Al padre le mataban porque sus hijos asesinaron a sus hijos por creer en Cristo Jesús. ¿Qué tocaba hacer con este padre de familia que está dolido, que está con dolor en su corazón, que está con amargura porque sus hijos murieron por la causa de Cristo? ¿Qué debía hacer la iglesia? Ir a consolar a este hermano que está dolido, que está con tristeza, está con llanto porque perdió a sus hijos. Porque eso pasaba en este contexto. Hay unos libros paralelos que se llama La historia de los mártires del primer siglo de la era cristiana. Y esos libros refieren todas estas historias. Era esta situación la que pasaba en esta región del Asia Menor. Y la iglesia debía preocuparse. Pero como todo lo hacían tan mecánico, tan monótono, dejaron su primer amor. Hermanos, Dios no nos llama a alejarnos de la iglesia por ningún motivo. Cuando usted se aleja de la iglesia y no se sabe nada, hermanos, sí, nosotros nos preocupamos por usted. Pero cuando usted se va y no vuelve, también eso habla de lo que hay en su corazón por la iglesia. Eso habla de lo que usted tiene en su corazón, de lo que usted piensa de la iglesia. Cuando usted no permite que lo visiten, eso también habla de su corazón. ¿Qué guarda? ¿Qué esconde? ¿Cómo lo podemos ayudar si usted cae en enfermedad? O si usted necesita una medicina, que lo acompañemos al médico, no sé. Pero eso habla de lo que hay en el corazón. La iglesia está llena de gente imperfecta, con una cantidad de defectos, pero aún así, Cristo nos mira con ojo de amor. Todos nosotros estamos llamados a mirarnos así, con ojos de amor. Veamos en tercera y última instancia lo que el Señor demanda de su iglesia y su promesa. Lo que el Señor demanda, ¿qué nos pide ahora que hagamos? Lo que el Señor demanda de su iglesia, su promesa. ¿Qué hacemos entonces hoy con este mensaje, hermanos? ¿Cómo entonces esto lo aterrizamos aquí a este ahora? El mensaje del Evangelio es para nosotros. ¿Qué hacer? Número 1, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Toda predicación del Evangelio te va a demandar a ti, diga conmigo, arrepentimiento. Que cambies, que no sigas haciendo lo mismo, que no practiques lo mismo, que le des un giro de 180 grados a esa vía que llevas. Eso es arrepentimiento. Obviamente esto se produce por la obra del Evangelio, la obra del Espíritu en el corazón. Arrepiéntete y vuelve a esas primeras obras, obras que estaban cargadas del amor de Dios. Vuelve a eso. Y aquí nos dice algo que es, hermanos, diría un pastor, solemne. Pues si no, vendré pronto a ti
y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. ¿Qué significa quitar el candelero? Que la iglesia se extingue, la iglesia local, porque la iglesia de Cristo no se apagará nunca, pero la iglesia local se apagará. ¿Cuándo sucumbe esta iglesia? Por allá sobre el año 400. Es más, en esta ciudad se arca un concilio que se llamó el Concilio de Éfeso, un concilio ecuménico. Recordar es lo contrario a olvidar. Cuando se dice recordar, tiene que ver con reflexionar, volver en sí, es mirar atrás. En otras palabras, recordar de dónde hemos caído es restaurar. Es de la restauración espiritual. Y esta restauración parte del amor de Dios, parte del amor de Cristo. Amados hermanos, ese es el punto en esta mañana. Volver a comenzarlo, a hacer lo que antes hacíamos. Hermanos, quisiera ser un creyente. Es lo que hace unos días atrás al leer este mensaje, quisiera ser un creyente normalito, pero que sirve con amor. En la carta a los Efesios se dicen cuáles eran las primeras obras. ¿Qué fue lo que hicieron los cristianos cuando Pablo les escribe desde su encarcelamiento en Roma? En Efesios 2:4, Pablo les dice que tengan en cuenta el gran amor con que fueron amados y que de esa manera debían amarse entre hermanos. Que si ustedes están en discordia, están en pleito, es decir, está peleando con su esposa está peleando con usted está peleando con sus hijos pelean con ustedes, deben reconciliarse ¿cómo? En el vínculo del amor. Esas son obras prácticas. O sea, mírelo con el amor de Dios. Y si usted mira con el amor de Dios, entonces se va a dar la reconciliación. Eso lo encuentra en Efesios 3:17. Dice, en su amor fuimos reconciliados. ¿Pelea usted con sus hijos? ¿Pelea usted con su papá, con su mamá? Mírelo, porque su papá es un pecador también, sus hijos son pecadores y necesitan mirar con el amor de Cristo para obrar y que se dé la reconciliación. Se pide que los creyentes sean arraigados y cimentados ¿en qué? En el amor. Esas obras las hicieron al comienzo. Vuelvan a ello, vuelvan a eso. Efesios 4:2 se anima a los creyentes a que se soporten en amor. Hermanos, yo soy insoportable. Sopórteme en amor. Yo soy insoportable. Sopórteme en amor. En Efesios 4:15 dice, sigan la verdad, pero en amor. En Efesios 5:2 dice, anden en amor, como también Cristo los amó y se entregó a sí mismo por ustedes. ¿Qué le dice el apóstol a los esposos en capítulo 5? Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Esposas, sujétense a su esposo en amor. Hijos, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino amonestarles en el temor y en el amor de Cristo. La epístola a los Efesios está cargada del amor, pero el amor de Dios vuelve a esas obras. Hazlas. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como a Cristo, porque aman a su esposo. El marido debe amar a su mujer como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella.
Aquí hay un paréntesis que se hace y es algo que también hacían. Dice, pero tienes esto, versículo 6, que aborrecen las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Es algo para destacar de ellos. Y el hecho de aborrecer los nicolaitas nos muestra dos probables interpretaciones. La primera es que había un gnóstico en la región del Asia Menor que se llamaba Nicolás. Y este personaje enseñaba a la iglesia obras que no estaban de acuerdo al evangelio. Una de esas obras relevantes era jerarquizar la iglesia. Es decir, darle estatus a los hermanos de la iglesia, lo que llamarían en nuestros días VIP. Entonces los que se paran adelante son VIP, los que están en la mitad ya no son tan VIP y los que están de última no tienen VIP. O sea, estratificar la iglesia, como darle estatus, jerarquía a la iglesia. Es una interpretación de este pasaje. En la tercera carta de Juan se encuentra un personaje que se llama Demetrio. Tercera de Juan, versículo 9 en adelante. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, el cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Es decir, Diótrefes era como una especie, probablemente seguidor de Nicolás. Pero otra interpretación también es la voz de la cual se compone esta palabra nicolaitas. Nike, que significa victoria o que venció, y la otra palabra laos, que significa vencer o triunfar. Y eso nos indica que lo que haga el pueblo, lo que haga la cultura, lo que haga la sociedad, eso lo debe hacer la iglesia. Es la enseñanza que probablemente se da a este grupo llamados los nicolaitas. Sea como fuere, jerarquizar la iglesia es pecaminoso, porque todos somos iguales delante del Señor. Sea como fuere, la iglesia no tiene por qué seguir la cultura, la iglesia no tiene por qué seguir la sociedad, no tiene por qué seguir lo que dice el pueblo. La iglesia obedece y se somete a la palabra del Señor. Y ahora viene en el versículo 7 la promesa. La promesa es una confirmación de Dios para sus hijos. El que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Este es un hebraísmo que lo usa frecuentemente el evangelista Mateo. Es una alusión a lo que significa verdaderamente oír. Oír para arrepentirse, oír para la conversión. Y será el Espíritu de Dios quien haya hablado a tu vida en esta mañana. Será el Espíritu de Dios quien ponga las palabras para que tú en esta mañana puedas entender el mensaje de que se trató. Y el mensaje no caiga en el olvido. El que tiene oído para oír, oiga. Y viene la promesa, al que venciere. Obviamente, si eres un hijo de Dios, tienes la gran esperanza de que vas a vencer, porque Cristo venció. Tú también vencerás. Tienes la gran esperanza, es una confirmación para los creyentes, para la iglesia. Y al que venza, al que persevere, al que llegue, y que de seguro lo hará por la gracia de Cristo, le espera un manjar. Le espera algo deleitoso. Y aquí encontramos la figura del árbol de la vida. El árbol de la vida es una figura de Cristo en el Edén, capítulo 2 de Génesis. El Apocalipsis nos muestra y nos lleva hacia un jardín final. Nos lleva hacia un Edén final. El Edén de Génesis era una maqueta, una réplica del Edén celestial, del Edén final, donde está allí el árbol de la vida. Y será de este árbol del cual los creyentes comerán eternamente. Eso es lo que espera un creyente.
Esta es una confirmación. Solo oirán los que son de Cristo y vencerán los que son de Cristo y comerán del árbol de la vida los que son de Cristo. En ese jardín celestial, cuando se consume la obra de la redención. Aplicaciones, tengo 2 aplicaciones. Queremos una iglesia que trabaja, que discierne, que está anclada en la Biblia, pero necesita el amor de Dios. Necesitamos del amor de Dios. O mejor, aprender a vivir en el amor de Dios. Segunda aplicación. Spurgeon dijo esto: la pérdida de tu primer amor te lleva a buscar las comodidades de tu cuerpo en vez de la prosperidad de tu alma. Dejar el amor de Dios, dejar el amor de Cristo, te lleva a buscar las comodidades de tu cuerpo y desviarse, salirse. Pongámonos en pie, hermanos. De Cristo que al reino de los cielos le dio.